Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Así es, y así comenzamos con esas palabras del actor y director estadounidense y escritor Woody Allen. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Es con el ejemplo y no con tanto hablar con el que se educa. Así es que así comenzamos. Muy buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que están en sintonía con nosotros en este miércoles 27 de octubre. Les saluda Soraya Castillo. Esto es ¿Qué pasa Radio? A través de Neón 89.3. Hoy estamos en pelota, ¿sí o no, Manuel Canela? Es así, estamos en pelota, estamos contentos. Llegó el tan esperado 27 de octubre y yo creo que todos los que somos fanáticos del béisbol dominicano estamos bastante felices. Así es, así es. Y aquí estamos por y para ustedes, para llevarles, como siempre, todo lo que es noticia, todo lo que es el acontecer dominicano que incide de una u otra forma en todos nosotros, en toda la sociedad. Y además tendremos un programa orientado en gran parte de nuestro contenido hacia el pasatiempo más importante de los dominicanos. Eso que es la correcto, pelota. ese es el pasatiempo nacional y yo creo que la llegada del torneo invernal también es como un aviso de que llegó la Navidad y empieza a sentirse esa brisita, empieza a sentirse ese ambiente que yo creo que nos desconecta de los problemas y nos conecta entonces en cosas alegres. Exacto, disfrutemos de la pelota, pero no volteemos la mirada a tantas situaciones y a tantos problemas que nos afectan y que inciden sobre el desenvolvimiento de nuestra sociedad. Por supuesto, la pelota es una manera de desviar todas esas tensiones del día a día. Es así, pero no te preocupes que para eso estaremos nosotros aquí cada día explicándole a la gente qué está pasando en el país y no permitiendo que se desconecten de las informaciones y de los temas importantes y de interés nacional. Así es. Recuerde que usted puede seguirnos, además de a través de Neón 89.3, a través de las plataformas sociales, a través del Instagram vivo, sorayacastillo.do, y también a través de nuestro canal de YouTube, Soraya Castillo. Aproveche y suscríbase, no sea Aragán o Aragana, dele ahí a suscribirse, por favor. ¿Qué es lo que dice Ale por ahí? Ale, no me hable mucho hoy, no me hable mucho y el resto de la temporada. No queremos saber de Aguilucho hoy. Aquí la sala es mayoría del Licey. Aquí domina el Licey. Así es. Mira, Soraya, aprovecho para enviarle unas calurosas felicitaciones en el día de hoy a mi prima Paola Contreras, que está de cumpleaños. Ay, lo mejor para ella en este nuevo año de vida. Pero yo estoy en rojo casi. No, pero el día no se ha terminado. No se ha terminado, apenas comienza. Esa niña bella y preciosa merece toda la felicidad que la vida y que Dios pueda regalarle, que todos sus deseos se hagan realidad. Así es. Una muchachita ahí de un corazón de oro. Buena de verdad. Y emprendedora y tirando para adelante ahí. Es así. Vamos a traer a Paola pronto para que hable de ese proyecto. Ya le dije que quiero que vengas a hablarnos de nutrición, que es un tema bastante interesante para todos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, señores, y vamos de inmediato a conocer todo lo que es noticia en este día con nuestro flash informativo. Flash informativo. El presidente Luis Abinader se dirigirá al país esta noche para tratar y despejar las inquietudes sobre el proyecto de reforma fiscal. De otro lado, y desde tempranas horas de la mañana, la Procuraduría General de la República puso en marcha el operativo Larva contra el lavado de activos. Continuamos en allanamientos, y es que la Procuraduría General de la República clausuró la discoteca Santa Lounge, ubicada en Santo Domingo Este. Mientras tanto, el Senado aprobó ayer en primera lectura el proyecto de ley que elimina exenciones impositivas y privilegios a los legisladores y otros servidores públicos e instituciones en medio de un revuelo causado por el Congreso Nacional por la introducción de la pieza legislativa. El proyecto fue aprobado con el voto favorable de 27 senadores y remitido a la Comisión de Hacienda para su estudio. Continuando en el Senado, en el día de ayer, al iniciar un turno en la sesión, el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, fue interrumpido por el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, lo que provocó que entre ambos se iniciara una breve y agria discusión. El ministerio... Flash.
Bueno, el Ministerio de Energía y Minas tiene hasta el 25 de febrero del 2003 para realizar un estudio que evalúe el uso de hidrógeno y en el largo plazo de la energía nuclear en la generación eléctrica. El Departamento de los Estados Unidos, a través de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, recomendaron a los ciudadanos norteamericanos reconsiderar viajar a la República Dominicana debido a la alta incidencia del COVID. Ubicaron el país nuevamente en el nivel 3. Y nos quedamos en el Departamento de los Estados Unidos, que también alertó a sus ciudadanos sobre los altos niveles de criminalidad a una escala más amplia que impera en el país. Flash informativo. Bueno, la verdad es que ya habíamos bajado de categoría y nuevamente en los Estados Unidos y el CDC ha vuelto a elevar la categoría de República Dominicana, lo que perjudica, lógicamente, las vacaciones o el ingreso de turistas al país. Sí, perjudica lo que es el sector turismo, que habíamos visto como poco a poco se venía recuperando. Yo entiendo que esta ola de contagios que ha habido recientemente es lo que ha provocado este cambio de las autoridades norteamericanas, pero así entiendo que tal vez en un mediano plazo, largo plazo, las cosas deben volver a nivelarse y si Dios quiere vamos a poder otra vez alcanzar la buena evaluación de parte de la CDC. Sin embargo, yo creo que contrario a los Estados Unidos, aquí hay más normas y más reglas y se sigue más el protocolo, porque yo que he estado en ciudades de Estados Unidos, incluso ya después de que el proceso de vacunación ha adelantado y comenzado, y a pesar de altos contagios en Estados Unidos, con algunas diferencias entre los estados, allí hay menos controles. Tú vas por las calles y ves a gente sin mascarilla. Aquí, donde quiera que uno va, antes se le exigía su mascarilla doña, o su mascarilla joven, ¿verdad? Porque a mí me dicen joven, a otra persona le dicen doña, su mascarilla joven. Y ahora, lógicamente, la mascarilla y además su tarjeta de vacunación. Así que si tú te pones a ver, aquí hay más controles que en Estados Unidos. Sí, ahí te doy la razón, Soraya. La verdad es que aquí ha habido mucha conciencia como parte de la campaña que se ha ido realizando, tanto del gobierno como del sector privado, con el tema del uso de la mascarilla. Y yo creo que el tema del uso de la mascarilla es fundamental para la prevención del contagio del COVID-19. Así que si bien en números las cosas en los últimos días han ido tornándose de una manera no tan positiva, no tan halagüeña, yo creo que quieras o no, el país no está en su peor momento y está sobrellevando la situación del COVID. Así es, como parte del flash informativo, también agregar que ex empleados de educación realizan una vigilia en reclamo del pago de sus prestaciones laborales. También el Colegio Médico Dominicano, su presidente, Waldo Ariel Suero, ha denunciado que el 30% de los médicos aún no han cobrado sus salarios. Se hace un llamado al Servicio Nacional de Salud. Médicos sacrificados, médicos, muchos de ellos que lo entregan todo, entonces están siendo víctimas de lo que dispuso el gobierno, el Ministerio de Salud, para que el pago sea a través de cheques, como una forma, y se ha hecho en otras instituciones, lo que es un atraso. Yo entiendo que eso es un atraso para este país, además del COVID y todo lo demás, y lo que implica usted tener un cheque, tener que ir al banco, cambiarlo, la delincuencia. Entonces ahora el turno le tocó al Ministerio de Salud y dice Waldo Ariel que más del 30% aún no ha cobrado sus cheques. Yo digo, no hay otra forma para el gobierno, para el Estado, de identificar un año y pico después quiénes son los que son botellas en las instituciones del Estado. Cuando salió esa noticia de que se iba a pagar mediante cheque para tratar de controlar y descubrir cuáles son las botellas, digo, oye, pero esto es un atraso. Claro. Esto pensé yo para dentro de mí. Esto es un atraso realmente, porque el uso de cheques cada día, valga la redundancia, está en desuso. Claro. Entonces, que esta sea la manera en que el gobierno puede auditar, digámoslo así, a sus instituciones, yo creo que deja mucho que desear. Por una parte, demuestra una falta de control real de los incumbentes de todas las instituciones. Y yo creo que debe buscarse otra manera en la cual nosotros podamos controlar quiénes realmente están yendo a trabajar y quiénes no son una botella. Eso se puede arrancar con un programa o un operativo que sea desde el Departamento de Gestión Humano. En la mayoría de las oficinas públicas aquí los empleados ponchan.
a través del sistema de ponchado. Por ponchado. eso te digo, hay otros recursos. Yo no entiendo. A veces uno piensa, ¿será que hay algún beneficio del que está a través de este pago de cheque? O sea, ¿qué hay detrás? Porque si bien han habido ahorros, yo creo que es mucho más traumático. Y costoso incluso. Costoso, es lo que te digo. Es un costo adicional. Pero te digo, claro. ¿hay algún beneficio? ¿Quién está imprimiendo esos cheques? No sabemos. Pero la realidad es que pagar por cheque no debe ser la solución para yo descubrir quiénes son botellas y quiénes no son botellas. Aquí vamos, y eso hay que instaurarlo como el himno en este momento del gobierno, con todo el respeto que me merecen, un pasito para adelante y dos para atrás. Un pasito para adelante, la canción dice un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. No, aquí vamos, un pasito para adelante y dos pasitos para detrás. Hoy me escribió uno de esos afectados, ex empleados de educación, y dice, es increíble que uno tenga que estar rogando para obtener lo que son los beneficios del trabajo, lo que le corresponde a cada quien por ley, pasando trabajo, dando pena, pero este no es solamente un caso aislado del Ministerio de Educación, también lo hemos visto, lo hemos visto en otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Economía y así en otros tantos, poniendo a la gente a pasar trabajo para recibir las prestaciones laborales correspondientes a su trabajo. Eso la verdad es que es una cosa que bueno, cuánta impotencia. Y ha habido mucha bulla con ese tema desde que arrancó el gobierno del PRM con el tema de las prestaciones laborales. Yo creo que el Ministerio de Administración Pública debe prestar especial atención porque, como tú bien dices, estos son derechos de los trabajadores que deben ser respetados. Así es, este es el gobierno también de los retrasos. Mira, militares de República Dominicana retienen vehículos que llevaban gasolina hacia Haití y esa falta de combustible en Haití tiene fuera de servicio a 50 centros sanitarios. Eso es una situación, ya lo hablábamos ayer con Pellegrín, una situación de emergencia que requiere una atención de emergencia. Haití está en este momento bajo el poder de las pandillas y si las potencias no intervienen en Haití, pues preparémonos, aunque suene tremendista, preparémonos para lo peor, porque la oleada de haitianos que llegará aquí en busca de atención médica, con hambre, etcétera, pues solo Dios lo sabe. Bajo el poder de delincuentes, en otras palabras. Así es. Es muy preocupante y si todavía hay gente que aquí no se ha preocupado por la situación que está viviendo Haití, debería hacerlo. Pero bueno, el director de la policía y ministro de Interior reaccionan ante alerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto en torno al COVID. A la declaración de la delincuencia. Además de colocarnos en un nivel con relación al COVID y a la pandemia, pues también dijeron y alertan a sus ciudadanos de viajar a la República Dominicana. En este momento los pone en peligro por el nivel de violencia. Por el nivel de violencia. Sí, esto es algo que realmente nosotros venimos arrastrándolo desde hace ya un tiempo. Y más que una reacción de parte del jefe de la policía, el director y del vocero de la policía, lo que deben haber son acciones concretas para que nos saquen de esa lista. Yo no me voy a quejar porque me metieron en la lista. Demuéstrame que yo no debo estar en la lista. Exacto. Y todos los dominicanos sabemos que lamentablemente nosotros somos víctimas de actos de delincuencia. Y es la responsabilidad de cada estado alertar. Fíjese lo que hizo el propio presidente Abinader, que dice a nadie que coja para Haití, a la gente que no viaje a Haití, porque allí la situación pone en peligro a los dominicanos. Eso es correcto. Está haciendo los Estados Unidos. Los estados hacen lo que tienen que hacer para proteger a sus ciudadanos. Si tenemos miedo nosotros, ahora no va a tener en los Estados Unidos y no van a alertar a sus ciudadanos. Claro. Mira, Soraya, yo creo que vale la pena comentar, aunque sea por 2 o 3 minutos, el tema de lo que ocurrió ayer en el Senado. Así es, y precisamente ahí va dirigido mi comentario, Manuel, y es que cuando el primer estado, el primer poder del Estado, el Congreso, se distrae en estos dimes y diretes, y aún peor, dejan ver el refajo, como popularmente se dice. Y yo digo que no es que se levantaron la falda y dejaron ver el refajo, no, se han dejado ver los cueros, y lo peor, o sea, en cuero es que se dejaron ver los cueros, sin el más mínimo pudor. Y uno se pregunta, ¿y es que no le da vergüenza?
La respuesta lógicamente es evidente y no les da vergüenza. Ya decíamos ayer que los congresistas o un grupo de ellos no quieren que se les elimine nada más y nada menos que la friolera suma de 285.688 millones de pesos que reciben en una u otros beneficios que irritan tanto a la ciudadanía, con la amenaza de que, utilizo otro refrán popular, o jugamos todo o se rompe la baraja. O sea que para ellos asumir ese sacrificio lo condicionan a que esas exenciones se retiren a todos los sectores, desde las instituciones del Estado, iglesias, empresas privadas, etcétera. Y uno dice, la verdad es que el comportamiento de los honorables legisladores no debería sorprendernos. ¿En qué se ha convertido el Congreso de la República o en qué lo han convertido? Todo eso ante la mirada indiferente de los demás poderes del Estado. Nadie hace nada, nadie dice nada, nadie quiere sacar la cara para defender a este pueblo. ¿O será que se está esperando que sea el pueblo que se tire a la calle para defender todo esto que estamos viendo? Si en manos de esta gente, y ya lo decíamos ayer, si en manos de esta gente es que estamos, de esos honorables congresistas, ¿qué confianza podemos tener en ellos? Que además amenazan, si nos retiran las excepciones, entonces nosotros vamos a legislar como que eso es de ellos, como que el dinero es de ellos, como que el Congreso es de ellos. Nosotros vamos a tener que legislar para también subirnos los sueldos. Esos son los que nos representan y se comportan con tal desfachatez y descaro. ¿Son los representantes del pueblo o son que trabajan o ellos trabajan para ellos mismos, para beneficiarse ellos de sus bolsillos? ¿Quién por encima de los congresistas? Yo le preguntaba esta mañana a un abogado experto en materia constitucional, además, ¿quién puede alarle los moños a los congresistas? ¿Quién es que puede llamarlos a capítulo? ¿Quién es que puede llamarles la atención? ¿Quién es que puede recoger esa soga que aparentemente se ha soltado demasiado? Esto es un país donde la mayoría de la gente sufre un sinnúmero de dificultades y de limitaciones, y tener que escuchar a los congresistas que le dan como una galleta al pueblo cuando dice que es que ellos ganan muy poco, que ellos tienen muy poco beneficio, que ellos gastaron mucho en su campaña. ¿Quién lo mandó a usted a ir en campaña y quién lo mandó a ustedes a ir por esos puestos? Pero insisto, es un descaro y lo peor es que nadie dice nada. Ojalá que el presidente de la República, aunque ya, como ya ha dicho el ministro administrativo, que el presidente no va a la reforma fiscal y que ya eso se va a desmontar, entonces el presidente que se ocupe de señalar o de pronunciarse frente a esto que está haciendo más que un espectáculo desde el Congreso. Mira la pela de lengua, bueno, pela de lengua es too much, pero la falta de respeto que uno oyó dentro del Congreso de dos senadores que se dijeron, cállese usted la boca. ¿Tú tienes el cortecito por ahí, Madeline? Vamos a escucharlo. Pues pienso que no es es un listado de ocurrencias totalmente desatinadas, combinada con un populismo hasta negligente. Un tuit de el honorable senador. Sí, honorable, es suyo, se lo estoy leyendo. Y nos alegramos que usted se exprese así de los senadores, de sus colegas. Cállese, que estoy hablando. Cállese que estoy hablando. Estoy en mi turno. Senador, no me mande a callar. Cállese que estoy en mi turno. Cállese usted. Cállese que estoy en mi turno. Senador, un momentito. En el día de hoy, don Antonio, él tiene su turno. Sus redactores, en el día de hoy, sus redactores se enfocaron mal. Sus redactores. Hoy. Cállese usted, no que se calle usted, no que se calle el otro, una gallera. Entonces uno dice, cuando insisto en que no hay nadie cuál es el estamento, quién está por encima del Congreso, aunque ya decía desde el principio que es el principal poder del Estado, ¿quién va a llamar a estos congresistas a capítulo? ¿O es que ningún actor de la clase política nacional o ninguno de los otros estamentos del Estado se siente
con la moral suficiente para cuestionar lo que está haciendo nuestro actual Congreso. Este problema, y lo decía ayer también, y puede sonar reiterativo, es un problema muy grave, y sabemos que no es nada nuevo. Recordamos una entrevista del año 2010 que se le hizo al presidente del Senado, entonces, Reinaldo Pared Pérez, respondió aireado a una pregunta del periodista Óscar Quesada, en ese entonces el reportero del periódico El Caribe, además amigo nuestro, y el periodista le pregunta a Reinaldo Pared Pérez que cómo manejan los senadores o cómo manejaban en ese entonces los fondos del denominado barrilito. Pared Pérez respondió aireado, insisto, de que de ese tema ya se ha dicho todo y que no hay que seguir hablando y que por lo tanto eso es un caso cerrado, que eso hay que darlo por cerrado. Incluso llamó irrespetuoso al periodista por atreverse a hacerle ese tipo de preguntas. ¡Qué tupé! Pero ese comportamiento de Reinaldo Pared Pérez, en ese entonces presidente del Senado, no es nada diferente a lo que está sucediendo ahora. Este Congreso, con honrosas excepciones, es una verdadera desgracia. Es una desgracia para toda la sociedad de manera colectiva. No vemos en ningún representante, en ninguno de estos honorables congresistas, siquiera un poquito de humanidad y de solidaridad con ese pueblo que fue el que los eligió. Vamos a una pausa y ya regresamos. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.